que sin duda el VIH sigue siendo un problema fundamental de salud en la comunidad, ya no llamémosle con todas las categorías que se han construido a partir de la diversidad sexual, lésbico, gay, transgénero, transexual, travesti, etc. Sin embargo, sigue siendo un asunto muy importante. Sin embargo, me parece también muy interesante que trascendamos esta asociación casi en automático, porque tiene muchas repercusiones. El Estado ha enfocado sus políticas públicas en materia de salud hacia la comunidad lésbico-gay o hacia la disidencia sexual, casi siempre en torno al VIH-Sida. Y me parece que esta es una intervención ya un tanto reducida y que ha tenido distintas implicaciones que por un lado han estigmatizado a la comunidad de la disidencia sexual y por otro lado también han perdido de vista otras problemáticas de salud que enfrenta la comunidad de la disidencia sexual. Entonces, tratando de aliviar un poco este reto que me impusieron con esta mesa, yo titulé así mi intervención. Entonces, si podemos pasar la primera. Pues aquí nos enfrentamos a una primera dificultad conceptual, ¿no? No tenemos muy claro qué es salud. Todos los profesionales y especialistas en el área de la salud seguimos sin tener claro qué es salud. Y si nos impusiéramos la tarea de definir la salud, tendríamos que hablar de las distintas definiciones que se han dado a lo largo de la historia y veríamos que las definiciones más tradicionales son aquellas a las que se refieren a la salud como algo que no es decir, como no tenemos claro qué es salud, como es una dimensión bastante subjetiva en los individuos, no tenemos muy claro qué es salud, no hay un consenso respecto de qué es salud. Pero de lo que sí tenemos mayor claridad es de lo que no es salud. De ahí que los expertos han definido estos conceptos como definiciones negativas. Y en ese sentido, una primera definición general sería que salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Así de simple. Sin embargo, ha habido otros esfuerzos por conceptualizar la salud ya desde una dimensión más integradora. Y desde la época de los 70 surge una definición que en ese momento resultaba progresista porque incorporaba las tres dimensiones del sujeto: la dimensión biológica, la dimensión psicológica y su dimensión social. Sin embargo, se trataba de una definición harto ideal porque decía que salud era el completo estado de bienestar biopsicosocial del individuo. Y bueno, pues ahí todavía no podíamos arribar a un concepto que nos pudiera hacer aprehensible esa denominación de salud. La siguiente. Pero versiones más recientes acerca de cómo definir la salud lo enfocan a plantearla como una necesidad humana básica, y en este sentido habría que decir por qué es básica. Primero, porque permite la sobrevivencia de los individuos, ¿no? Es decir, si resolvemos adecuadamente nuestros problemas de salud, podemos vivir, aunque no sabemos si vivimos con bienestar, con calidad de vida, con posibilidades de desarrollo humano, sino solamente podemos sobrevivir. Y en esa idea entonces hablamos de la sobrevivencia física. Pero la salud no solamente es una necesidad básica porque posibilita la salud física, sino que además permite la satisfacción adecuada de otras necesidades básicas, como lo serían la educación, la cultura y otro conjunto de necesidades. Además, la salud posibilita la participación del individuo en su sociedad, permite que contribuya al desarrollo de su comunidad, de su país, de su sociedad. Y también permite el desarrollo de la autonomía, entendiendo por autonomía a la capacidad que tienen los individuos para diseñarse planes de vida, allegarse los recursos para lograr esos planes de vida y hacer decisiones libremente escogidas.
Esa sería la idea de autonomía. Y por otro lado, pues la salud contribuye en ese mismo sentido al bienestar social. Bueno, se ha reconocido que la salud, en esta última definición que vimos entonces, que es más integradora, que está contemplándola como una necesidad humana básica, tiene que ver con una serie de condiciones de vida que están determinadas socialmente y sobre las cuales el individuo no tiene mucha posibilidad de acción, sino que depende más bien de su contexto, todas esas condiciones de vida que le posibilitan satisfacer adecuadamente la necesidad humana, que desde ahorita ya la podemos llamar a la salud. La siguiente. En ese sentido, si nosotros concebimos a la salud como una necesidad humana básica y como un fenómeno que está determinado por condiciones sociales, entonces podemos ubicar al individuo sí como parte de la responsabilidad de allegarnos la salud, pero no como el único agente que es responsable de proveer los medios para conseguir la salud. Si estamos diciendo que los contextos sociales determinan a la salud, entonces podemos atribuirle al Estado y a las instituciones la responsabilidad de proveernos de los medios para satisfacer nuestra necesidad humana de salud. La que sigue. Y en ese sentido, pues el Estado tiene un instrumento que es lo que nosotros llamamos política pública, políticas sociales, como el recurso fundamental para poder intervenir en aquellas condiciones de vida que son las que están generando los problemas de salud de los grupos humanos y finalmente los individuos, ¿no? Así. Esto surge porque desde hace 2 décadas la misma Organización Mundial de la Salud y la misma Organización Panamericana de la Salud han reconocido que las condiciones en que se enferman y mueren los individuos y los grupos humanos tienen que ver con las condiciones de vida, con los contextos culturales, con las formas de participación social que tienen los individuos dentro de su sociedad. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de las determinantes sociales de la salud. Es decir, la salud no es resultado de las elecciones individuales, sí en una dimensión bastante acotada, pero está determinada más por el contexto en el que viven los individuos que por las decisiones individuales. Entonces ahí hablamos de las distintas determinaciones sociales que originan las condiciones de salud y enfermedad de los grupos. Y estas condiciones tienen que ver no solamente con aquellas condiciones más inmediatas de nuestro ambiente, sino que tienen que ver inclusive con las formas en que se organizan las sociedades para lo económico, lo político y lo cultural. Ahorita vamos a avanzar un poquito más en eso. En ese sentido, si nosotros consideramos que la cultura es una determinante social de la salud de los grupos humanos, tendríamos que hablar acerca de los procesos de inclusión y exclusión social que se generan a partir de la cultura. Y en ese sentido también la sexualidad es una dimensión de la especie humana donde se expresa precisamente la salud. No solo porque ejercer nuestra sexualidad implica riesgos y posibles daños a la salud, sino además porque la sexualidad es un medio y un recurso para el bienestar social. Es decir, generalmente los enfoques más tradicionales de estudio sobre la sexualidad y la salud van enfocados a mirarla como un espacio de riesgo y de daño para los individuos. Y de pronto las intervenciones que se traducen de esta forma de ver la sexualidad y la salud son intervenciones que tienen que ver con el control de la sexualidad, con la limitación en el ejercicio de los derechos sexuales, con el retraso del inicio de la vida sexual, que se ha visto también no dan un resultado efectivo respecto de los problemas de salud. Entonces, la propuesta es ver a la sexualidad sí como una dimensión en donde los individuos podemos
enfrentarnos a riesgos y daños a la salud, pero también tomar a la sexualidad como un recurso para el bienestar social y especialmente para el bienestar en términos de salud mental. Y bueno, en la sexualidad también, dado que tiene que ver con el ejercicio del cuerpo, con el ejercicio de los derechos sobre el cuerpo, hay muchos intereses involucrados en esa dimensión de la sexualidad. Y en México vivimos en una cultura que tiene ciertos rasgos que nos hacen entender a la sexualidad como una dimensión arbitrada por un sistema sexogénero, que más adelante hablaremos de eso, bastante peculiar, y que este sistema sexogénero impone ciertos procesos de exclusión social y de inclusión social. Evidentemente, quienes estarían incluidos dentro de la normatividad sexual serían los individuos que muestran una orientación heterosexual, ¿no? Y quienes serían excluidos de este orden cultural serían todos aquellos que, toda esta fauna que ahora llamamos disidencia sexual, ¿no? Con todas las taxonomías que quieran denominar. Entonces aquí les pongo un esquema un poco para tratar de explicar cómo desde los procesos macrosociales se está determinando la salud de los individuos y en particular qué es lo que ocurre con aquellos individuos que forman parte de lo que llamaríamos la disidencia sexual. Y tenemos entonces que la reproducción de las sociedades tiene una dimensión cultural que en el caso de México, decíamos, es conservadora en lo moral, católica en lo religioso, de derecha en lo político y liberal en lo económico. Estas características imponen cierta normatividad social que también se traduce en la normatividad respecto de lo que la sociedad en general piensa que es o debe ser nuestra sexualidad. Y en ese mismo sentido, entonces, se producen y se consumen significados y prácticas en torno a la sexualidad que se traducen en discursos que son emitidos a través de las instituciones sociales. Aquí nos interesa llamar la atención la institución Estado, la institución Iglesia, la institución Escuela y la institución Familia. Entonces, a través de estos discursos emitidos por estas instituciones, se construyen tramas de significados y de prácticas sobre la sexualidad que son confrontados. Por un lado, tenemos un discurso heteronormativo que nos impone la idea de que la heterosexualidad es la orientación sexual culturalmente legitimada y por lo tanto el otro tipo de prácticas, todo tipo de prácticas, inclusive las ejercidas por heterosexuales pero que no son reproductivas, quedan fuera de la normatividad y son penalizadas socialmente, ¿no? Es decir, no solo la homosexualidad, no solo la transexualidad, sino también, por ejemplo, la masturbación, el aborto o la prostitución, es decir, todas aquellas prácticas sexuales que no tienen como fin o por lo menos la posibilidad de la reproducción biológica. Y en esa idea entonces creamos procesos de estigmatización donde excluimos a unos y incluimos a otros, ¿no? Incluimos a quienes observan la norma y excluimos a aquellos que no observan la norma, es decir, aquellos que disienten de la normatividad, es decir, decía yo, a toda esta fauna que podríamos agrupar en la disidencia sexual. Y bueno, ya hablábamos entonces acá de que los procesos de salud de enfermedad tienen que ver con las determinaciones sociales más macrosociales, si me permiten la redundancia, y estas son de carácter económico, político y cultural. En el terreno de lo cultural hablábamos de un sistema sexogénero que se caracteriza primero por ser
eminentemente heteronormativo, pero también es un sistema sexogénero bipolar constituido por lo masculino y lo femenino, pero no solo bipolar, sino que polarizado. Esto quiere decir que son contradictoriamente opuestos estos dos grandes polos. Y esta forma de organizar a la sociedad y a los individuos en función de este sistema sexogénero va a producir desigualdades sociales en salud. En el caso de la vulnerabilidad, estaríamos hablando de que la desigualdad social en salud se puede ver a través ya sea de mayores riesgos para la salud, de mayores daños a la salud, pero inclusive también de menores recursos para enfrentar los problemas de salud. Y en el caso de las desigualdades sociales por la diferencia sexual o por disentir de la heteronormatividad, encontramos a través de un estudio que hemos realizado en los últimos 5 años, sobre todo en población homosexual, en varones homosexuales, que aquellos individuos que disienten de la heteronormatividad tienen tasas más altas de distrés psicológico, de depresión, tasas más altas de ansiedad, tasas más altas de conductas suicidas y también tasas más altas de conductas autodestructivas. Dentro de las conductas autodestructivas no solo incluimos el suicidio y el intento de suicidio, sino también incluimos aquellas prácticas sexuales no protegidas que podrían entenderse como conductas autodestructivas. Otras serían, por ejemplo, el consumo de drogas y el desarrollo de adicciones a ciertas sustancias. Pero también ocurre que los disidentes sexuales tienen menor soporte social para enfrentar sus problemas de salud. Están desarraigados de sus familias, son desarraigados de sus comunidades de origen, y eso los hace perder las redes sociales de apoyo para enfrentar problemas de salud que sí tienen comparativamente los heterosexuales. Entonces tenemos acá que planteamos dentro de nuestro estudio que estas desigualdades en salud por disentir de la heteronormatividad tienen su causa fundamental en la homofobia, si estamos hablando del caso de los homosexuales, pero también tendríamos que hablar de la transfobia o de otras formas de fobia a aquellos disidentes sexuales que forman parte de esta fauna que ya mencionaba, ¿no? Entonces la homofobia es un recurso cultural, es un artificio cultural que se impone a la sociedad y que inclusive forma parte de esta heteronormatividad de la que ya hemos hablado, ¿no? La homofobia entonces también es un proceso social que primero tiene que pasar por la anormalización de todas aquellas expresiones de la sexualidad que no sean heteronormativas. Es decir, en otros contextos históricos no podríamos hablar de disidentes sexuales porque habría otra normatividad sexual. Pero en el caso de la cultura de la que ya hablábamos, liberal, conservadora, etc., resulta que toda aquella expresión no heteronormativa requiere ser anormalizada. Entonces viene toda una elaboración de discursos para anormalizar esas expresiones de la sexualidad. Curiosamente, en esa anormalización de las expresiones disidentes de la heteronormatividad interviene no solo la Iglesia, que sería el ejemplo más claro, sino que también interviene la Iglesia, sobre todo y fundamentalmente la Iglesia católica, pero también inclusive la ciencia. La psiquiatría más ortodoxa ha tenido toda una tradición de catalogar a todas las expresiones no heteronormativas de la sexualidad como patologías. Y bueno, hasta hace 2 décadas, poco más de 2 décadas, se excluyó a la homosexualidad, no a otras expresiones de disidencia sexual de los manuales de enfermedades mentales, ¿no? Entonces la ciencia también, como un producto cultural, también emite discursos de anormalización de estas expresiones. Posteriormente a la normalización viene el proceso de estigmatización, es decir, ya sabemos quiénes son los anormales, ahora hay que identificar
clasificarlos y atribuirles un significado, primero de enfermos en el caso de la ciencia, segundo de delincuentes en el caso del Estado. Hay que recordar que muchos países todavía consideran a la homosexualidad un delito. También desde el discurso jurídico, el mismo Estado prohíbe la homosexualidad, o por el simple hecho de no permitir o no legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, también tiene ahí un proceso de estigmatización. Y esto incluye procesos de violencia, ¿no? Esto legitima la violencia que se da en la vida cotidiana y que padecen todos los individuos que se adscriben a alguna expresión de disidencia sexual. Y bueno, eso sería en mi intervención los principales problemas de salud que enfrenta la población que podríamos incluir en la disidencia sexual. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado hacer en función de estas desigualdades en salud? Pues primero, si ya identificamos que la homofobia y la transfobia y todas las otras formas de exclusión de la disidencia sexual, ¿qué es lo que le correspondería al Estado y a las instituciones del Estado para intervenir sobre estas problemáticas? Pues primero sería otorgar los mismos derechos a todos los disidentes sexuales que tienen ya los heterosexuales, es decir, darle el mismo estatuto jurídico a heterosexuales que a homosexuales. Y esto parecería una tarea simple, pero ya hemos visto en los últimos meses que no es tan simple. Se enfrenta a un debate algo complicado y a definiciones políticas bastante complicadas también. Esa sería una primera intervención que debiera hacer el Estado a través de las políticas públicas. Otra sería penalizar todas las formas de discriminación y violencia que se ejercen, no solo en las instituciones, que es lo que ya se ha avanzado, sobre todo en los regímenes políticos de centro-izquierda, sino también aquellos actos de violencia y discriminación que ocurren en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, adicionalmente habría que incluir la penalización de la discriminación y violencia por orientación sexual, no solo en los códigos civiles, sino incluso en las constituciones políticas. La primera constitución política que hizo explícita esta penalización fue la de Sudáfrica hace 20 años, a consecuencia de la desaparición del apartheid. Pero México se ha quedado rezagado en esa materia. Con todo, el DF ha sido como, el DF es una isla en muchos sentidos, y el DF ha avanzado sí en ciertos criterios en esta normatividad, pero falta mucho por hacer, ¿no? Yo también aprovechar este espacio para hacer un llamado y solidarizarnos con los otros estados de la República, sobre todo aquellos que están en el Bajío, desde Guanajuato hasta Guadalajara, hasta Jalisco, perdón, donde hay regímenes políticos ultraconservadores, donde esta serie de iniciativas se va a tener que enfrentar a muchas dificultades. En lo que corresponde a las instituciones públicas, ¿qué es lo que hay que hacer? Las instituciones de atención a la salud tendrán que ver a la comunidad disidente o de la disidencia sexual con un enfoque sí que vaya más allá del VIH-Sida, porque sigue siendo un problema de salud importante, pero como vimos también tendrá que enfrentar los problemas de salud mental que son muy importantes en esta población. No solo en el ámbito de la terapéutica individual, sino en acciones de promoción de la salud con la comunidad no disidente sexual, es decir, con los heterosexuales, para erradicar la homofobia, para gradualmente ir erradicando la homofobia, porque la homofobia también no solo afecta a los homosexuales, sino que también afecta a los heterosexuales. De pronto yo bromeo con los heterosexuales, les digo, también es conveniente que los heterosexuales erradiquen su homofobia. Qué flojera andar reiterando la heterosexualidad permanentemente, ¿no?
qué flojera estar muy preocupados de no parecer gay, de no parecer mujer, de no parecer femenino frente a los demás varones. Erradicar la homofobia nos conviene a todos. Por otra parte, también tendríamos que incluir en las universidades, dentro de las currículas de los profesionales de la salud, un enfoque no solo de género, sino también un enfoque de diversidad sexual. Muchos médicos siguen considerando que los problemas de salud que enfrentan los homosexuales se deben a su homosexualidad. Y se ha comprobado ya desde hace varios años que los problemas de salud que enfrentan los homosexuales, por ejemplo, no son por su sexualidad, sino son por el rechazo social que se le atribuye a su expresión sexual. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí el tema para una